ha venido manteniendo unas conferencias, unos webinars que tratamos de diferentes temas. Hemos contado con la suerte, la confianza de amigos del país, de diferentes provincias y mucha gente del exterior, como la que nos acompaña hoy, a quienes les mandamos un abrazo muy cariñoso. El día de hoy es muy especial porque tenemos dos personas que realmente son eminencias dentro de sus campos. Y además de científicamente ser líderes de opinión, son personas que nos unen a una amistad muy grande. Con Javier Pérez ya desde muchos años atrás, compañero de Jaime en su residencia, estábamos hablando ahorita. Él es el impulsor aquí en el Ecuador de la cirugía periacetabular, ha tenido mucho que ver con la evolución de las artroplastias en Ecuador. Y de Rodrigo cada vez hemos oído mejores cosas. Está Carlos Navarrete, que tuvo el contacto directo y nos acercó a ti, Rodrigo. Por lo menos en el hospital es la primera vez que tenemos el gusto de tenerte. Ojalá pronto sea personalmente que estés con nosotros. A Jaime, bueno, conoce, Jaime Moyano es un colega distinguido del servicio nuestro de ortopedia y traumatología. Él va a ayudarnos durante unos minutos. La empresa Grunenthal siempre colabora con nosotros en todas las iniciativas científicas y es el auspiciante del día de hoy. Así es que Jaime nos va a hacer el favor de iniciar hablándonos un poquito de los productos que nosotros a diario manejamos. Gracias, Jaime. Tienes la palabra, por favor. Yo abandono. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Voy a compartir pantalla. ¿Se está viendo ahí la presentación? Sí, perfecto. Perfectamente. Adelante, por favor. Bien. Agradezco al Laboratorio Grunenthal por esta invitación. Hace unas pocas semanas, en este mismo foro, el doctor Mario Paz, terapista del dolor, trató sobre el tapentadol y sus características farmacológicas. Yo me voy a referir someramente al tratamiento del dolor lumbar y mi experiencia con este producto. Más del 80% de los adultos experimentan dolor lumbar en algún momento de su vida. Es la causa más común de discapacidad laboral. La mayoría de los casos son agudos, benignos y autolimitados en el tiempo. El 80% de los pacientes mejoran dentro de los 15 primeros días de evolución. La etiología del dolor lumbar es múltiple. Sin embargo, las patologías degenerativas constituyen más del 70% de los casos. Entre estas tenemos a la hernia de disco, a la artrosis facetaria y a la estenosis del conducto raquídeo. En cuanto al tratamiento de la hernia de disco, debemos indicar que las medidas conservadoras mejoran aproximadamente al 84% de los pacientes, quedando para el tratamiento quirúrgico aquellos casos de síndrome de cauda equina, casos con déficit neurológico y los pacientes que han tenido un fracaso dentro del tratamiento conservador bien llevado al menos por 6 semanas. En cuanto a la evolución del dolor lumbar en el tiempo, debemos indicar que en fase aguda el dolor es preponderantemente nociceptivo. En fase subaguda es mixto y en fase crónica tiene una predominancia de tipo neuropático. Es importante reconocer los descriptores verbales del dolor neuropático a consecuencia de que el 37% de los casos de dolor lumbar presenta esta característica. Los factores psicosociales y los conflictos emocionales son los factores de predicción más importantes del resultado del tratamiento, por encima de los hallazgos del examen físico o la duración y la severidad del dolor.
Los pacientes deben ser educados acerca del medicamento, los objetivos del tratamiento y los resultados esperados. En cuanto al tratamiento conservador, este está constituido por las medidas farmacológicas. Hay que dar reposo, pero un corto periodo de tiempo, 2-3 días. Terapia física, al principio antiálgica y luego funcional. Infiltraciones que pueden ser superficiales en puntos gatillo o profundas, las epidurales o las transforaminales. Y finalmente, medidas complementarias como podría ser la acupuntura. Es importante tomar en cuenta siempre al formular la escalera analgésica, recordar que en el primer escalón está el paracetamol y los AINES. En el segundo escalón se puede adicionar los opioides menores y en el tercer escalón los opioides mayores. Al presentar el paciente síntomas neuropáticos, se puede adicionar también neuromoduladores, sean estos del ramo de los antidepresivos o de los anticonvulsivantes. Es importante tener siempre presente las consideraciones generales para el abordaje del dolor con medicamentos opioides. Dentro de esto, debemos realizar un manejo individualizado. En casos agudos o postoperatorios, usarles por el menor tiempo posible. En dolor crónico, entender que el manejo debe ser multimodal y multidisciplinario. Y advertir al paciente sobre los posibles efectos adversos, riesgos de abuso y riesgos de adicción. De menor a mayor potencia, analgésica tenemos al tramadol, luego al tapentadol, motivo de esta reunión, el cual tiene una acción o efecto dual. Y luego tenemos a la oxicodona y la morfina. Debemos simplemente recordar que el tapentadol, por su efecto dual, tiene características sinérgicas. Actúa en vías ascendentes como agonista de los receptores mu para los opioides y en vías descendentes a través de la inhibición de la recaptación de la noradrenalina. Que en la mayoría de los casos puedo manejar estos pacientes a nivel domiciliario. Normalmente lo formulo por 3 a 5 días y con eso se puede pasar esta fase de dolor intenso. En el postoperatorio, generalmente inicio la administración al día siguiente de la cirugía y le recomiendo al paciente usar por 3 a 5 días a nivel domiciliario. Dentro del dolor crónico, y tenemos nosotros muchos pacientes en columna con dolor crónico, utilizamos en asociación con otros analgésicos y neuromoduladores y el manejo es multidisciplinario. Utilizamos el apoyo del fisiatra y muchas veces del psicólogo o psiquiatra. Como un mensaje final, la mayoría de las personas padecen dolor lumbar en algún momento de sus vidas. 90% de las veces el dolor lumbar es benigno y autolimitado. Las señales de alerta amarilla pueden ayudar a identificar a las personas con riesgo de cronificación del dolor. Entre estos están los pacientes con ansiedad, depresión, ganancia secundaria, conflictos laborales. Las señales de alarma o banderas rojas requieren de acción inmediata y deben ser interrogadas en todos los pacientes con dolor lumbar a fin de descartar patología tumoral o infecciosa oculta.
La farmacoterapia para el dolor lumbar puede incluir paracetamol, AINES, opioides y neuromoduladores. Muchas gracias. Gracias a ti, Jaime, como siempre, muy claro y muy útil tu intervención. Luego veremos si hay alguna pregunta y como nos vas a acompañar, te la haremos saber. Muchas gracias por tu participación. Gracias. Jaime. Vamos a empezar con el doctor Rodrigo Madones de la ciudad de Chile, de la ciudad de Santiago de Chile. Él es director del CDMA, que es el Centro de Cadera Mardones Asociados, director de terapia celular, fellowship de la Clínica Mayo en cirugía reconstructiva de cadera y rodilla, past president de la Sociedad Chilena de Cirugía de Cadera, secretario general de la ISHA y tiene múltiples publicaciones en revistas científicas. Y es de nuestro conocimiento que es una persona especialmente entregada a la enseñanza y a la formación de las nuevas generaciones, por lo que le felicitamos y nuevamente le agradecemos la presencia. Rodrigo, bienvenido. Adelante, por favor. Bien, antes que nada, muchas gracias por la invitación académica y además con un tema que para mí ha sido bien apasionante desde el día 1 de mi formación. No sé si ya pueden ver la presentación en la pantalla. Sí, perfectamente bien. Entonces me han pedido que compartamos un rato cómo enfrentar en el fondo uno de los problemas, yo diría, más graves aún en la ortopedia y traumatología, que es el daño condral. Todos sabemos que desafortunadamente todavía no tenemos un tratamiento 100% efectivo, y afortunadamente para otros, sobre todo los que nos dedicamos a las prótesis, tenemos todavía que llegar a la prótesis total de cadera, que esperemos en algún momento no tenga que ocurrir. Y más aún, la cadera en sí es una articulación que viene bastante detrás en lo que a lesiones condrales se refiere, si la comparamos, por ejemplo, con la rodilla, que seguramente es la que está más avanzada, o el tobillo. Ahí está mi disclosure para la gente que nos está viendo. Entonces, como en otras articulaciones, las lesiones condrales son causa de dolor, y hemos aprendido a propósito del pellizcamiento que la delaminación condral, que es la soltura del cartílago junto con el labrum en la periferia de la articulación, es una causa muy importante de dolor. Muchas veces, sobre todo para aquellos colegas que están empezando, uno ve una resonancia de un pellizcamiento y está descrita como normal, no hay una lesión del labrum desinserto, no hay una lesión condral abierta, y cuando uno entra en la articulación lo que encuentra es este signo de la ola, y es muy doloroso porque es como yo siempre les doy a explicar a los pacientes, como que a uno le estuvieran sacando la cáscara de una naranja del cartílago, y eso genera una tracción sobre el hueso subcondral y dolor. En teoría, las causas en la historia de la cadera han sido las deformidades, la displasia, el trauma, pero sabemos que hoy día la causa más importante, lejos de lesión condrolabral, por llamarlo de una manera, es el pellizcamiento acetabular en el fondo. Y lo que les comentaba, este cartílago suelto desde el hueso acetabular, que no tenemos muy claro cuál es la mejor forma de tratarlo, si tratar de recuperarlo o hacer un tratamiento. El cartílago hialino en todas las articulaciones es un tejido altamente especializado, es difícil e imposible hoy día de regenerar. Lo que hacemos nosotros es generar un tejido lo más cercano posible a este para darle una sobrevida mayor a la articulación dañada en el fondo. Las lesiones pueden ser asintomáticas y eso es muy peligroso. Ojo con los pacientes jóvenes con grandes pellizcamientos, busquemos estas lesiones, idealmente una forma de tratarla. No dejemos que esta rueda chueca, que es lo que yo le explico a los pacientes del automóvil, que es el pellizcamiento, llegue a quedar lisa, porque una vez que esté lisa nos va a quedar nada más que cambiarla en el fondo. En cadera hemos avanzado bastante en alternativas. Hoy día podríamos decir que tenemos múltiples alternativas de tratamiento, algunas más efectivas que otras, algunas diseñadas para lesiones más pequeñas que otras. Y el tratamiento precoz, y esto es algo que yo preconizo alrededor del mundo en mis conferencias, es lo ideal. Mientras más pequeña y contenida en la lesión, más fácil va a ser que la tratemos antes que aumente. Desafortunadamente, y esto es una pandemia mundial, el diagnóstico precoz de las lesiones de cartílago, primero, no estamos muy de acuerdo todos. Segundo, tampoco estamos muy de acuerdo de cuándo vamos a empezar a tratar una lesión precoz, pero sí hay tecnología que nos puede permitir detectar esto precozmente, sobre todo lo que es la resonancia metabólica, el antiguo DREM, y que hoy día hay estudios en distintos metabolitos que podemos medir en el cartílago y que nos dicen, ojo, aquí hay un problema con el cartílago, ya no tenemos un cartílago hialino sano, o al menos observémonos, démonos cuenta cómo esto va a avanzar. Existen predictores radiológicos tardíos, diría yo, de lesión condral. Los hombres tienen más riesgo que las mujeres. La clasificación de tenis también va aumentando el riesgo de daño condral,
y un ángulo alfa de más de 50 o una gran deformidad de pellizcamiento, así como nosotros hoy día tratamos displasias asintomáticas que son severas, debiéramos tener atención en estos enfermos que tienen gran deformidad y van a generar sí o sí daño. La clasificación en el acetábulo es un poco distinta a la clasificación de Outerbridge o a las clasificaciones clásicas, primero porque agrega una lesión nueva, que es la lesión de la ola o de laminación, muy parecida a la laminación que existe en la rótula, pero que existe al presionar el labrum y que es una desinserción física del cartílago en la zona del labrum, y que podría ser catalogada incluso como una lesión grado 4, porque en estricto rigor, si el cartílago no estuviera ahí, estaría expuesto, el hueso de ese cartílago está destinado a desaparecer, pero en realidad al inicio la clasificamos como una lesión un poquito menor. El año 2008 con el doctor Izaiturri publicamos esta clasificación junto con la ubicación dentro del acetábulo. Alternativas de tratamiento. Una alternativa es la termoplastía, muy desprestigiada en algún momento, porque producía, como podemos ver ahí en esa radiografía, hice un estudio en conejos que hice yo hace años, y uno veía que las lesiones se sellaban los bordes, pero después había una condrolisis importante. Hoy día yo creo que todavía podemos usar esta técnica usando una técnica controlada de calor, con toques mínimos y a una temperatura no muy importante para evitar precisamente esta condrolisis en el fondo. Existe la posibilidad de colocar de vuelta este cartílago delaminado, está reportado esto con fibrin glue y con suturas incluso, y tiene bastante buenos resultados clínicos. Hay pocos reportes, yo diría 2 o 3 en el fondo, la mayoría de ellos son capaces de generar estabilidad y alivio del dolor. Esto yo no lo recomiendo ni lo haría, es una gentileza del doctor Richard Villar, en que usando una sutura meniscal logra colocar de vuelta este fragmento. Seguir, estamos ya todos. Adelante, Rodrigo, por favor. Bien, lo que comentaba de la sutura meniscal, que parece una muy buena idea desde el punto de vista de la contención de este flap condral, el problema es que deja un cuerpo extraño sobre el acetábulo y que sin duda va a hacer daño sobre la cabeza, y por eso hoy día es una cosa que se ha dejado de practicar en el fondo. Otro problema con la delaminación es saber en verdad cuán viable es el cartílago. Para ser honestos, yo creo hoy día, después de años trabajando en esto, es que si nosotros somos capaces de dejar ese fragmento condral, probablemente la calidad de ese tejido, con o sin viabilidad celular, para una primera etapa va a ser mucho mejor que la que nosotros logramos generar por regeneración en el fondo. Entonces yo siempre trato de, ya sea suturarla junto al labrum y adherirle firmemente, hago lo que se llama microfractura transcondral, porque el cartílago todos sabemos que funciona como un jabón y no se pega. Esta microfractura transcondral o agujeros al cartílago hacen que tejido fibroso pueda entrar del hueso subcondral y logre contener esta matriz. Sabemos que, si bien es cierto se ha descrito viabilidad celular, la calidad de este tejido pobre probablemente ya ha pasado a ser un tejido fibroso, sin embargo, de una buena calidad y estructurado lo suficiente para mejorar a las técnicas que nosotros tenemos que veremos ahora en el futuro. La microfractura es una técnica que ya está bastante descrita en la cadera, fue primeramente descrita en la rodilla, y yo solo diría que algunas diferencias en la articulación de la cadera, las lesiones más pequeñas en cadera son más importantes que las lesiones de la rodilla, por lo tanto 2 centímetros pareciera ser una lesión ya importante. Yo me quedaría con que sobre 1 centímetro es una lesión importante como para pensar en hacer algo más que solo una microfractura. La técnica es más compleja, tenemos un hueso subcondral que es mucho más firme que en la rodilla, y además la zona de deformidad perimetral es más poco tolerante al daño condral respecto de la posición de la cabeza y el daño, y este hueso subcondral en general, al menos a mí me ha tocado, no es tan fácil de remover con una cureta y muchas veces tenemos que usar una fresa haciendo alguna técnica de abrasión en el fondo. Hay personas que han preconizado, como este paper del doctor Lazzari, hacer lo que se llama una microfractura retrograda, que es en el fondo, en vez de hacerla directo sobre el cartílago como lo hago yo, es apuntarle desde afuera a la articulación y con ello evitar en el fondo dañar el cartílago. El problema de la lesión retrógrada o inversa en el fondo es que seguimos manteniendo esta desconexión del cartílago con el hueso y probablemente su adherencia no se va a hacer en el fondo. Hay gente que ha proyectado que eventualmente la microfractura versus la abrasión podría no ser tan necesaria. El problema de la abrasión en la historia de la cirugía es que se hacía normalmente con una fresa a alta velocidad y producía quemaduras y por lo tanto no era tan efectiva. En la cadera, sin embargo, yo debo decir que cuando uno hace una abrasión reversa con las técnicas actuales, probablemente eso no ocurre, y en la resección del hueso subcondral yo no he visto que hayan fenómenos en resonancia de quemadura, por lo tanto podría ser una alternativa para alguien que no tiene microfractura. Lo que hago yo normalmente es una abrasión para resecar el hueso subcondral y la microfractura clásica. La microfractura en la cadera en general son varios reviews. El único paper que describe un grupo de pacientes
histórico paper del 2008 de Mark Philippon, donde él describió básicamente que las lesiones de cierto tamaño tenían hasta un 99% de relleno, y de un tamaño menor, más de 3 o 4 centímetros, la verdad es que el relleno era bien de mala calidad o no lograba completar la articulación. La técnica de la microfractura básicamente es el punzón sobre la articulación. No me está corriendo el video, pero vamos a describir dos cosas que son importantes. Uno de los problemas de la técnica de la microfractura es que produce una fractura subcondral. Es decir, cuando uno penetra la zona subcondral, tiende a dañar el resto de la estructura y desestabiliza la fuente que va a recibir ese cartílago. Y eso probablemente es la mayor causa de falla de la microfractura, sobre todo en lesiones grandes. Se ha descrito la técnica del microdrilling, que yo la uso bastante, que es, en vez de hacer con este hook ancho la ruptura del hueso subcondral, hacer un pequeño drilling de menos de 1 milímetro a baja velocidad para no producir calor, y esto generaría el mismo agujero sin dañar el hueso subcondral subyacente, lo que generaría una estabilidad. Y hoy día se habla mucho en la literatura moderna del defecto condro-óseo, en el fondo, y que es muy importante la estructura ósea que va a soportar este nuevo tejido cartilaginoso, porque si nosotros tenemos una estructura rígida, el problema es que hagamos lo que hagamos, incluso si somos capaces de poner tejido hialino, no vamos a ser capaces de mantenerlo. Existe la técnica de microfractura transcondral, que básicamente es atravesar el cartílago con estas púas o con este drilling, de manera tal, como les contaba, que una vez sellado, por decirlo así, o estabilizado el labrum contra el acetábulo y llevado la eliminación hacia arriba, permite que haya sangrado, y sobre este agujero que se produce en el cartílago hay un tejido fibroso que lo fije. Los resultados en general de la microfractura son bastante buenos en lesiones menores de 2 centímetros. El problema es que en el tiempo, sobre los 3-4 años, esto empieza a bajar dramáticamente, por lo que les comentaba de la falla del hueso subcondral, y que este cartílago que se genera no es capaz de sostenerse por la estructura en el fondo. Incluso en pacientes de alto rendimiento, los resultados precoces son bastante buenos. Hay vuelta a la actividad deportiva cuando las lesiones son de pequeño tamaño, pero lamentablemente en el largo plazo y con lesiones de mayor tamaño existe peores resultados. Pero si no tenemos otra alternativa, yo diría que en lesiones de hasta 2 centímetros cuadrados, idealmente hasta 1, es una muy buena alternativa y tendrá un éxito sobre un 85%. Existe otro problema, como avanzando en el daño, que es cuando además de la lesión condral, independiente del tamaño, existe un defecto subcondral, y lo que tenemos ahí es un quiste, el típico quiste debajo de la lesión condral, y antiguamente no hacíamos muchas cosas más que debridar ese quiste y tratar la lesión condral. Hoy día yo creo que de alguna manera tenemos que tratar ese quiste. Hay varias alternativas. Esta es la alternativa del doctor Omer, que lo que hacen básicamente es liberar el quiste, y una vez dentro de la articulación podemos, por decirlo así, sacar el tejido cartilaginoso dañado. Nos vamos a encontrar con el quiste debajo de la articulación y de alguna manera rellenar este quiste. En este caso, este grupo lo que hace un bone grafting usando una técnica de inside, y donde son capaces de colocar tejido halogénico o autólogo sobre la zona del quiste. Y de esta manera completan el defecto, y el sangrado posterior va a permitir que haya algún grado de cicatrización. El problema del quiste es el problema que tenemos con la microfractura cuando hay una fractura subcondral, y es que el tejido que generemos ahí va a ser incapaz de sostenerse, porque no va a tener una estabilidad inferior en el fondo. Es como cambiar un neumático sin cambiar los amortiguadores en el fondo. Y ahí vemos como con una cánula van colocando el injerto, que puede ser halogénico, autólogo o incluso sintético, para rellenar este defecto. Más adelante, en los casos más complejos, les voy a mostrar un caso nuestro con tratamiento del daño condral y de la zona quística. La verdad es que los resultados que ellos tienen con lesiones de más de 1 centímetro cúbico son bastante buenos, y logran regenerar esa zona, con lo que pueden tratar posteriormente el tejido subcondral. Y ahí tenemos un pre y post con edema, el quiste, clásico quiste subcondral, un paciente que normalmente en nuestro tratamiento artroscópico eventualmente quedaría fuera de la alternativa, pero si tratamos el defecto base, probablemente podemos hacer una artroscopía, mejorar la lesión condral y darle más vía útil a esa cadera. Otra de las técnicas de afuera adentro. Aquí también se puede rellenar bajo visión de escáner o cirugía guiada, y podemos hacer un grafting de la lesión sin necesariamente sacar el cartílago. La desventaja es que tiene un poquito más de movilidad, la descompresión es incompleta, no podemos ver físicamente el injerto y puede provocar una recurrencia del quiste, pero sí somos capaces de llenar desde afuera hacia adentro.
Y en el siguiente nivel de tratamiento de nuestras lesiones condrales, estamos hablando de lesiones de más de 1 centímetro cuadrado, antiguamente más de 2 centímetros, está el uso de membranas, ya sea con o sin célula. Fontana, nuestro querido amigo italiano, fue el primero en reportar el uso de AMIC, es decir, de condrocitos cultivados en membrana, y él demostró que al comparar el resultado de membrana sobre microfractura pura, los resultados de la membrana eran mejor que los de la microfractura. En algún momento en Italia se dejó de financiar el cultivo celular, así que él comparó la membrana sola, sin cultivo celular, con la con cultivo celular, y sorpresivamente encontró que no habían grandes diferencias entre ambas. Este trabajo, él siempre dice que está más guiado por la incapacidad de hacer cultivo celular que por la intención de hacerlo. Hay un mínimo menor resultado en la membrana sin cultivo celular, pero parece que las diferencias no fueran tan importantes y sería una buena alternativa para aquellos que no pueden hacer cultivo en el fondo. Y la verdad es que él ha publicado varios grupos de pacientes con membranas de lesiones bastante importantes y microfracturas sin cultivo celular con buenos resultados. Lo que hay que ver aquí básicamente es lo que ocurre en el largo plazo, es decir, qué hacemos cuando estas lesiones tienen 4, 5, 6 años y probablemente la mejor calidad de cartílago articular que pudimos generar aumentando esto con células madre o con cultivo celular de condrocitos nos va a generar un mejor resultado en el largo plazo. Pero para eso necesitamos una buena cantidad de tiempo. Este es un modelo canadiense en que se usa estimulación de médula ósea sin cultivo celular, con otro tipo de matriz, el CARGEL, que es un tejido que es líquido a temperatura fría, por decirlo así, y se endurece a temperatura ambiente y por lo tanto se puede colocar fácilmente y genera una protección estructural sobre el cartílago, siendo este todavía acelular. Y lo que hacemos básicamente es lo mismo, que hacemos una microfractura que nos va a permitir tener médula ósea y colocamos este tejido que es líquido y se hace sólido. Aumentaciones de microfractura que no sean membranas. La primera descubierta fue el PRP. Un coágulo de PRP es capaz de soportar estas células que vienen de la médula ósea y generar una mejor calidad de tejido, al menos en estudios en animales, y logrando que la calidad de este tejido sea mejor y por lo tanto una buena forma de tener una coadyuvancia en aquellos lugares donde no contamos con membrana o las lesiones son de menor tamaño en el fondo. El coágulo de PRP puede cubrir la zona de daño y quedarse ahí un tiempo lo suficientemente importante como para que la organización celular que viene de la microfractura sea mejor en el fondo. En la cadera, hace muchos años cuando nosotros partimos, era la única alternativa que teníamos y lo que hacíamos era tratar estas lesiones condrales con defectos más importantes antes de tener membrana, colocando un coágulo de PRP solo. En el avance de nuestra tecnología, ya diría hace unos 8 años, nos encontramos con el Yalofast y el Chondroguide. El Chondroguide tiene el problema que es más difícil de tratar y la adherencia no es tan buena como el Yalofast, así que hoy día para lesiones de menor tamaño nosotros usamos una membrana que puede ser cultivada y para ello usamos 600.000 células por centímetro cuadrado durante un periodo de 2 a 3 semanas y lo que logramos es lo que se ve acá cuando lo hacemos varias veces versus una sola, es que logramos una buena homogenización del tejido y una buena cantidad de células que son capaces, como vemos en la imagen de arriba, de generar cartílago hialino y por lo tanto van a mejorar la calidad de nuestro tejido en el fondo. Este es el primer caso, tiene ya algo así como 8 o 9 años, en que habíamos hecho una microfractura en un deportista, persistía con edema subcondral, probablemente la calidad del tejido que pudimos generar ahí fue mala y por lo tanto fuimos a repetir esto. Teníamos una muestra de médula ósea, hicimos una expansión celular, como vimos en las diapositivas previas, cultivamos esta membrana de esa forma, hicimos abrasión del hueso subcondral, una cirugía completa de nuevo, hicimos microfracturas y sobre la lesión, que era de un tamaño cercano a 1 centímetro cuadrado, a pesar de todo no era muy grande, pero una ubicación muy de alta carga, colocamos esta membrana con tejido cartilaginoso cultivado de células madre mesenquimáticas y diferenciadas. La gracia del Yalofast es que sobre la estructura rugosa que genera la microfractura tiene una gran adherencia, no es necesario hacer sutura. Se han hecho estudios en animales y en cadáveres en que uno coloca estas membranas, como van a ver, básicamente como una plasticina o una servilleta sobre una superficie rugosa. Se acomoda bastante bien a la morfología del tejido y permite en el fondo mantenerse ahí. Los estudios cadavéricos se han hecho colocando membranas de distintos tamaños y movilizando la articulación por un buen periodo de tiempo y esto permite, no genera desplazamiento de la membrana, por lo tanto, al menos en los casos que tenemos hoy día nosotros, que son alrededor de 30, no hemos tenido en la resonancia desplazamiento de la membrana. Es bastante estable. Y lo usamos en lesiones de hasta 2,5 centímetros cuadrados. En lesiones de mayor tamaño preferimos usar el Chondroguide porque es una estructura que genera un poquito más de estabilidad mecánica inicial.
Originalmente solo hacíamos esto con cultivo previo, lo que significaba hacer una muestra de médula ósea y posteriormente la colocación de la membrana e inyecciones celulares, como en este trabajo de Bale, de 20 millones de células 3 veces a la semana, lo que mejoraba bastante la calidad del tejido articular. Y nosotros en esas inyecciones vimos que los defectos se rellenaban bastante bien, la resonancia metabólica mostraba una mejor calidad de la estructura en el fondo. Y en nuestra primera publicación de 15 pacientes lo que vimos es que la falla era muy poca a 2 años en pacientes que en general tenían una falla sobre 5 a 20% a 2 años en el fondo. Este grupo de enfermos lo publicamos cuando llegamos a un número mayor, y ya tenemos más de 70 caderas tratadas así en el fondo, pero esta es la primera publicación de 20 pacientes, 10 hombres y 10 mujeres, y lo que vimos es que en estos pacientes que tenían a tener alta falla, más de un 30% a los 2 años, usando esta membrana o inyección celular de células madre, no teníamos grandes complicaciones. Había un fenómeno inflamatorio entre la segunda y tercera inyección por el reclutamiento celular. Hace unos 5 años cambiamos este procedimiento de 20 millones 3 veces una vez por semana a solamente 2 inyecciones de 30 millones y nos evitamos la inflamación del 5% de los enfermos, a pesar de que todos salieran con terapia analgésica en el fondo. La falla global de este tratamiento ha sido como un 7% en 2 años, comparado con un 30% de falla histórica. La verdad es que fue una mejoría muy importante en pacientes con TONIS 2A y que tenían lesiones condrales importantes. Y solo un 5% de estos enfermos necesitaron una prótesis total de cadera. Cosas interesantes que observamos con la inyección de células es que en el 20% de los enfermos, como podemos ver en estos 2 ejemplos, había un pseudo aumento del espacio articular, probablemente delimitado por la calidad del tejido generado con las membranas más el uso de células. Las células tienen un efecto triple: poblan la membrana y mejoran la calidad del tejido subcondral, tiene un efecto antiinflamatorio que es bastante medible, y además generan bloqueo de las metaloproteinasas, por lo tanto en el tiempo van disminuyendo el daño que produce la degradación condral sobre el resto del cartílago. Aquí tenemos un caso muy complejo, una paciente que tenía una resección de labrum, le hicimos un injerto labral, pero además tenía esta lesión vista en resonancia y el TAC, que tenía una lesión condral que parecía bastante poco dañina, pero con grandes quistes subcondrales, un poco parecido a lo que vimos hace un rato, que se rellenaba con tejido óseo. Y hemos hecho en estos pacientes una cirugía que es con doble estimulación. Hacemos 2 membranas distintas de Yalofas. La primera estimulada a generar hueso y la colocamos dentro de la zona quística con estimuladores de regeneración ósea en el laboratorio, como lo estamos haciendo ahí. Y sobre esto colocamos la membrana de regeneración condral y hemos logrado un buen resultado en resonancia y relleno de los quistes con, hoy día, poco seguimiento todavía. Esta paciente tiene 1 año recién y tenemos 2 o 3 pacientes como esta, así que necesitamos un N mayor para darle mayores resultados y poder publicar esto, pero la verdad es que la estimulación ósea y la estimulación condral dada la membrana en el laboratorio hacen una diferencia en el tejido que observamos en la resonancia. Y finalmente, en algunos pacientes que hemos tratado de pellizcamiento y que tienen un grado de artrosis o que tienen una artrosis sin deformidad, hemos usado estas inyecciones celulares de 60 millones por dosis, 30 bilateral o una sola dosis cuando no hay cirugía atrás, ya sea porque son pacientes que hemos tratado previamente de pellizcamiento y hoy día tienen un poco de artrosis, y los resultados que observamos son parecidos a los que publicamos en la rodilla. Estos los publicamos en el Journal of Hip Preservation Surgery y observamos sobre un 90-95% de alivio del dolor a 2 años en estos pacientes que en otras condiciones hubiéramos inyectado un corticoide y lo que veíamos es un alivio un poquito menor. Y la otra gracia es que no parece haber progresión radiológica. Tenemos pacientes hoy día seguidos por alrededor de 7 años, con inyecciones cada 2 años para mantener el efecto sobre las metaloproteinasas de la célula, y podría ser una coayudancia importante en el tratamiento de artrosis de cadera. Y como comentábamos, en esos enfermos hemos visto que hay mantención y aumento del espacio articular en el fondo. Este es uno de los primeros pacientes. El paciente lleva alrededor de 10 años y le colocamos células más o menos cada 3 años, y el espacio articular se ha mantenido por un tiempo mayor al esperado de acuerdo al daño articular que tenía previamente. En conclusión, el tratamiento de las lesiones condrales, desde las pequeñas lesiones de laminación hasta alguna especie de artrosis difusa, tenemos múltiples alternativas. En general, la mayoría tienen poca evidencia porque son grupos pequeños. Las lesiones periféricas se pueden tratar solo resecándolas. Hay tratamientos provisorios clásicos que tienen buenos resultados en lesiones pequeñas. Debiéramos tener, por decirlo así, algunas alternativas cuando las lesiones son de mayor tamaño. No hay una respuesta perfecta, hay distintas líneas de trabajo. La mayoría parecieran llevar a que en las lesiones de mayor tamaño necesitamos alternativas de matriz o de soporte de esta estructura. De otra manera no vamos a poder mantener el tejido por largo tiempo, y la fuente celular, al menos para nosotros, son las células mesenquimáticas, porque usamos esas células en distintas otras patologías y no solamente para el cartílago en el fondo. Los biomarcadores nos debieran ayudar al tratamiento, al diagnóstico precoz,
pero no sacamos nada con hacer un diagnóstico precoz si no tenemos un tratamiento precoz que ofrecerle a nuestros pacientes. No hacemos en todos nuestros enfermos lo más complejo, partimos con cosas simples, lesiones pequeñas, y vamos avanzando escalonadamente hasta llegar a lo más complejo en pacientes, ya sea porque tienen alta demanda, lesiones de mayor tamaño, o porque son cirugías de revisión de nuestras alternativas primarias. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Muy interesante la charla. Carlos, ¿estás ahí? Carlos Navarrete. ¿Aló? Ahí sí. Carlos Navarrete. A ver, Carlitos, un comentario si tienes una pregunta. Luego vamos a integrar las preguntas, pero creo que después de la charla, Javier, pero alguna cosa puntual, Carlos Navarrete. Preferiría que al final charlemos con los dos profesores sobre los métodos de reparación. Muy bien. Hay una pregunta de Paul Terán. Para ti, Rodrigo, dice, ¿qué tipo de cepa mesenquimales replicaron? ¿CD34 o CD45? Lo que pasa es que la definición de célula mesenquimática histórica es por diferenciación. Por tanto, cuando nosotros partimos hace 15 años, no estaban los marcadores no hematológicos, que se usan los mismos en el fondo. En el fondo lo que uno hacía antes, que diferenciaba estas células a tejido adiposo, cartilaginoso u óseo, y con eso lo que hacía era uno hacer un diagnóstico, por decirlo así, presuntivo de células mesenquimáticas. Hace unos 8 o 9 años salieron estos marcadores que menciona ahí Paul. Nosotros usamos todos los marcadores positivos para células mesenquimáticas y los negativos para células hematopoyéticas, que son las que hay que eliminar de la médula ósea. La verdad es que nunca hemos cultivado una cepa en que hayamos no encontrado marcadores de mesenquimática y hayamos encontrado marcadores hematológicos. Lo que sí hay que tener cuidado, usando un poco lo que pregunta el doctor Terán, es que hay mucha variabilidad. Nosotros publicamos hace poco un paper que se llama Dosis, que tiene más de 40 autores de uso de terapia celular en el mundo, y que nos da lo mismo el número de células, sino uno no describe lo que hace. Me explico, si yo le tomo células a cada uno de ustedes, van a ser distintas por la edad, no quiero prejuzgar a nadie, pero además si le tomara la misma dosis de células a ustedes y hiciera un tratamiento, por ejemplo, de 100 millones, no da lo mismo si este tratamiento es solo pasaje 0, pasaje 1, o gente que llega hasta pasaje 7. La calidad celular y la variación de esta calidad y homogenización de esta calidad es muy importante. Yo podría tomar 100 millones de células y poner algo que sé que técnicamente es muy malo porque pasé de un pasaje 5 o 6, que hoy día es inaceptable, y no es lo mismo que las mismas 100 millones de células en pasaje 1. La membrana que mostré yo de Yalofast, que pregunta también el doctor Terán, es de ácido hialurónico, y la verdad es que funciona bastante bien. Yo creo que cualquier membrana que logre quedarse ahí un tiempo y receptar las células es una buena membrana. Incluso nosotros estamos probando hoy día en animales el uso de placenta como un medio de coadyuvancia que está usando mucho en piel. La dosis de pregunta, ¿quieres que conteste la otra pregunta de Carlos Leal? No, Carlos va a tener una intervención ahorita y va a complementarle. Hola, Carlitos, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Esteban? Tuvimos la Rodrigo. suerte de tener una charla de Carlos al respecto, entonces creo que se puede complementar muy bien. Un comentario, por favor, Carlitos, bienvenido. Hombre, pues muchas gracias, Rodrigo, muy buena tu presentación. Me llama la atención un poco, estamos hablando el mismo idioma en mesenquimales, pero veo que tienes una cantidad de células un poco mayor de las que veo en la literatura y las que usamos nosotros. Generalmente estamos por 10 millones puestas en rodilla y con una celularidad expandida bien certificada. ¿Tú estás usando 30 millones en 2 dosis ahora? ¿De dónde sacaron el número? ¿Cómo lo obtienen? ¿Por qué prefieres eso, Rodrigo? La dosis celular tiene dos fuentes científicas en el fondo. La primera es que, si bien es cierto, hay trabajos que hablan con resultados yo diría que 10 millones es una dosis muy baja, al menos lo que está reportado en humanos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el efecto antiinflamatorio lo empiezas a conseguir desde los 10 millones, en médula ósea, sobre 60 millones o 50 millones en verdad, en la dosis que ha permitido cambios morfológicos en resonancia, y con grasa es más, sobre 100 millones de células. Por eso nosotros definimos la dosis de 60 millones en articulaciones grandes y bajamos a 20 en articulaciones pequeñas. Bueno, sí, podremos mirarlo. En general, ahora hay un montón de reportes sacando el menos volumen posible, el menos celularidad posible y de mejor calidad. Pero tenemos que verlo. Nosotros estamos con muy buenos resultados en rodilla, con 10 millones por dosis, y la estamos repitiendo únicamente cada, no sé, 2, 3 años, con muy buenos resultados.
pero tiene que estar bien indicado. Cadera sí nos llama mucho la atención, de que tengas una celularidad más grande de la que estamos acostumbrados. Ojo que en rodilla también usamos 60 millones por lo mismo. Sí, sí. Aquí hay un grupo Sí. que se llama Cell4Cell que usa 20 millones de células de cordón de otra calidad. Y yo, Sí. como te digo, en el fondo, existen resultados clínicos favorables, pero si Sí. revisas los estudios de hace 10 años atrás, en el fondo, en los inicios, los clínicos de los grupos españoles y chinos sobre todo, lo que ocurre con mayor celularidad, nosotros hicimos incluso pruebas de laboratorio. Existe un momento en que meter más células no tiene ningún efecto. Y hasta Sí. cierto volumen, por ejemplo, nosotros si hacemos una membrana y colocamos 20 millones una sola vez, tenemos células en la membrana. Si a la semana volvemos a colocar 20 millones, mejora la cantidad de células dentro de la membrana. A partir de la tercera semana o la tercera dosis, no mejora la cantidad de células dentro, es decir, empezaríamos a botar células, mejora un poco la calidad. Y de ahí en adelante, al menos en estudio in vitro, Ya no cambia. no hay efectos. Por Claro. eso que nosotros replicamos la producción de nuestra membrana con la dosis que definimos que generaba efectos metabólicos medibles en la resonancia con 60 millones. Y lo que hicimos la última vez fue bajarla a 2 dosis porque la tercera dosis generaba demasiada inflamación. Ahora, desde el punto de vista práctico, a nosotros nos ocurre lo mismo que a ti en pacientes con artrosis de cadera y de rodilla. Cuando el efecto es potente, normalmente no necesitamos hacer esto antes de los 2 años y nosotros en pacientes asintomáticos con artrosis demostrada, tratada efectivamente, lo repetimos cada 3 años porque el efecto biológico solo dura 2 años, entonces la idea es mantener esa articulación y no esperar que empeore. Sí, de acuerdo. Le tenemos que meter una carmenera a este tema. Así que nos tendremos que sentar en algún momento. ¿Vale? Gracias por tu Un abrazo participación. grande. Muy buena tu conferencia. Y yo pienso que se va a complementar muy bien con la segunda parte de este webinar, que es la intervención de nuestro amigo Javier Pérez. Con Javier se inició algo así como hace unos 20 años, quizás, Javier, que hicimos los primeros casos aquí en el Ecuador y le teníamos 3, 4 casos en una mañana y nos parecía increíble y le quedaba tiempo para hacer bromas y todo. Javier, bienvenido, siempre es un gusto tenerte aquí y estoy seguro que después de tu charla podremos complementar las dudas, las preguntas que existen. Adelante, Gracias. por favor. Gracias, Esteban. ¿Están viendo ya? ¿Te está compartiendo la pantalla? No, ¿No? Fidel, ¿puedes revisarle, por favor? Estaba justo revisando eso, pero sí se puede compartir. Ahí estaba, es que estaba aquí. Le mueves el mouse a la derecha, abajo, en verde. Ya. Ahí Ahí está. estamos. Perfecto. Adelante, está muy bien. Bueno. Esteban, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. 22 años para ser exactos. Comenzamos el trabajo allá. En estos días tuve la oportunidad de ver una de esas pacientes ya para colocarle una prótesis que se cumplió el objetivo y la eficacia de 22 años de supervivencia de esa cadera. Rápidamente para recordar, porque yo soy histórico, como ustedes pueden ver en mi consultorio, es una historia de las prótesis y de las osteotomías. Tenemos que diferenciar las osteotomías clásicas de Chiari, era cuando hace 30 años nosotros partíamos a mirar la radiografía en un solo plano. Ya estamos en lo que nos mostró Rodrigo, en el avance de la biología. Creo que como van las cosas, en unos 20 años ya medio cavernícolas para algunas intervenciones que actualmente realizamos de rutina. Esta es la imagen que solíamos ver de un solo plano y que llevaba una cantidad de errores porque era valorada la eficacia solamente con radiografías convencionales. Cuando hace 30 años comenzamos con el TAC en el año, a los principios del 90, comenzamos con el TAC con reconstrucción y encontramos cosas como el Chiari, que realmente lo que veíamos, lo que aparecía como una cadera reconstruida, era una imagen fotográfica con un aumento lógico del tren de Lembourg, porque lo que hacíamos era una rotación del ilíaco, disminuyendo la fuerza de abducción, y eso generaba disminución del dolor, aumento de la cojera. Y las secuelas de muchas de estas intervenciones que aún mantenemos con los ortopedistas infantiles
en que nosotros nos tenemos que enfrentar con las secuelas de múltiples intervenciones femorales y acetabulares que nos llevan a resultados no tan confiables en los reemplazos articulares. Por eso las únicas ostomías que el principio de estabilizarla, lo cual es fundamental y que el día de mañana se va a complementar con toda la biología, son las osteotomías reorientadoras de la seta. El problema era cuál. Y Gans no fue el único que habló de reorientación, ya teníamos mucha gente anterior, el doctor Wagner, Niño Ladial, que eran osteotomías periacetabulares. La gran contribución de la osteotomía de Gans fue llegar a decir que era fundamentalmente cuánta corrección se podía hacer y también cobijar esa osteotomía. Yo creo que eso fue el gran adelanto de la osteotomía periacetular del doctor Gans, que comenzó en el año 83 y la publicó sus primeros 75 osteotomías en el 88. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacerlo en el 91 y comenzamos nuestro trabajo en el 92. Esta es la presentación del primer póster que hicimos en el Congreso del SCOT en el año 1992 y posteriormente pues, veíamos las grandes ventajas que los cortes se realizan solamente a través de una única incisión que tenía una columna posterior intacta, lo cual la diferenciaba muchísimo de la triple osteotomía. Y este corte es hecho sobre una estructura que hemos detallado muy bien en muchos de los de fijación de las copas acetabulares, que es el istmo del ilíaco, y en el cual podemos ver que es una poderosísima estructura que mantiene la estabilidad de la pelvis. O sea que no en vano de que se corta por la mitad, es decir, se hace una ostomía longitudinal del istmo, este es supremamente poderoso para mantener la estabilidad. Y la gran ventaja es que la rotación se hace sobre el centro del acetábulo, lo cual permite una verdadera reorientación y estabilización de superficie y carga del acetábulo. Esto hizo que las osteotomías tuvieran indicaciones tanto para displasia acetabular sin osteoartrosis, para algunos casos seleccionados osteoartrosis. Nosotros hicimos la misma curva que el doctor Gans, extendiendo las artrosis de grado Tonis 2 o 3, lo cual fue con resultados malos. Las displasias residuales por la vía triple y Chiari, y siempre que hubiera un cartílago todavía aceptable, y en algunos casos seleccionados de niños y adultos y adolescentes jóvenes, como en este caso. Esta fue la primera publicación que se realizó en el año 96, mostrando algunas ventajas adicionales que veíamos primero en hacer un abordaje medial único, una incisión por encima de la cresta ilíaca para una mejor cicatrización. Hacemos una de aproximadamente de 6 a 8 centímetros proximal a la cresta ilíaca, lo cual nos permite mejor cicatrización. Y en los casos que tenemos en hombres, podemos hacer una extensión como un biceps en la parte distal, o cuando tenemos que hacer un trabajo sobre el fémur cuando se combina con lesiones, por ejemplo, tipo K, y tenemos que hacer algún tipo de reparación. Fundamentalmente, las modificaciones fueron estas 5, un abordaje medial único, no hacíamos desbridamiento en la parte lateral, con menor sangrado y eso lógicamente mejor rehabilitación y menor dolor. La osteotomía oblicua sobre el ramo iliopúbico, sobre la eminencia iliopectínica, lo cual nos disminuía el riesgo de pseudoartrosis del pubis. Una osteotomía ilíaca más proximal que nosotros llamamos escalonada, que disminuía el riesgo de recrosis, mejor rotación y mejor estabilidad, una mayor rotación de la parte posterior y no de la anterior, lo cual disminuía la posibilidad de impacto de pinzamiento femoroacetabular y algunos tornillos antirrotatorios para evitar el protrusio. Estos son algunos de los ejemplos de que la osteotomía clásica de Gans hace estos cortes con 2 puntos de apoyo, en tanto que la osteotomía, ay caramba, se corrió esto, la osteotomía nueva hace unos puntos de apoyo adicionales que permiten mayor estabilidad, inclusive esa estabilidad sin fijación. Es alguna de las diferencias
en cuanto a las modificaciones con la pseudoartrosis y las modificaciones, en este caso, una mayor estabilidad y más contacto. La rotación, como les mencionaba, es más anterior en el segmento posterior que lo que es, los brasileños lo bautizaron como el chanfle y los argentinos como el culatazo, porque como ustedes deben ver, este es anterior, este fragmento anterior, esta parte se ha venido, esta es la espina ilíaca anterosuperior, se ha venido anterior, y lo que más se rota es la parte posterior, evitando la posibilidad de un pinzamiento femoroacetabular en esta esquina anterolateral. Y la fijación con tornos adicionales. Inclusive en displasias severas, donde había en teoría algunas contraindicaciones o la necesidad de hacer osteotomías femorales complementarias, nos da mayor estabilidad, como ustedes pueden ver. Este es alguno de los ejemplos después de 8 años, una displasia severa, como la posibilidad de que haya una excelente... Pero si yo le voy a quitar el sonido, me disculpan. Sin fijación, y ya posteriormente ustedes pueden ver que sin fijación eso permite, esto no lo permite la osteotomía de Ganz original, y ya sin fijación, aún todavía sin fijar, cómo puede haber una estabilidad sin necesidad, y posteriormente ya la fijación adicional con los tornillos. Este tipo de incisión hace que si va a estar tan jóvenes sea mucho más estética, con una rehabilitación mucho más rápida para estos casos. Este es el ejemplo clásico con la técnica original, la muy frecuente pseudoartrosis del ramo iliopúbico y con los tornillos subcondrales, los cuales no aconsejamos por la dificultad en un futuro reemplazo, y lo que nosotros llamamos que cuando la eficacia, que depende cuando la supervivencia de esa osteotomía es mayor al 90% a 10 años, esto es importante. Entonces, las indicaciones fundamentales para lo que lo hicimos inicialmente fue la acetabular, y posteriormente, con el conocimiento de la retroversión acetabular, también hicimos extensión de la necesidad. Paso a paso, la técnica, después de esta gran introducción, es el paciente con unas radiografías pelvis AP y falsa lateral. Si es necesario en algunos casos, sobre todo en retroversión, tener el TAC con reconstrucción 3D. E igual las proyecciones de DUM para ver si hay algún acompañamiento. Se viste desde el abdomen, dejando libre el miembro inferior a operar. Radio lúcida, aunque lo utilizamos de rutina, siempre tenemos la posibilidad de la radiolúcida, y la incisión ilioinguinal medial la cresta ilíaca, como mencionábamos. El antiguo planeamiento, actualmente ya hacemos el planeamiento con TAC 3D, como lo hacíamos anteriormente en la época ya de Esteban, cuando hacíamos la proyección en abducción y rotación interna, para ver cómo llegaba prácticamente un tonicero, y esa era la cantidad de corrección que requeríamos. Este es el ejemplo clásico con el tornillo, con la colocación, y cómo rotábamos totalmente la luna, dar una captura y estabilizar. Entonces, esta es la clínica, y con recuperación de los arcos, como les mencionaba, decto supino, miembro superior sobre el pecho, para evitar cualquier problema de limitación, que trabajamos en esta parte de acá, la mesa radiolúcida, la marcación de la cadera, lo que les mencionaba, y la técnica abordaje medial único, osteotomía oblicuo-iliopúbica, que ya les mencioné. Ahí está marcando. Tenemos deslizamiento, disección del músculo iliocapsularis hasta el isquio. Llegando allá podemos comprobarlo, si ustedes quieren. Estamos llegando aquí al canal subcotiloideo, y en ese momento, sobre ese canal, hacemos la osteotomía del isquio,
la colocación del osteótomo perpendicular a la mesa, que también puede ser rectificado con fluoroscopía, la osteotomía oblicua sobre el ramo iliopúbico, que ustedes ven ahí, la osteotomía ilíaco, que como les mencioné es más proximal, y que nos permite esta orientación, y posterior la unión del primer corte, del corte del isquion sobre el corte a través longitudinal sobre la columna posterior para unir los dos cortes, los cuales se pueden hacer con un osteótomo ahora de gran curvos, y verificar si el corte es completo, porque cuando no es completo, hace un brazo de palanca sobre el isquion y es una de las causas de falla de la osteotomía. Eso hay que verificar siempre que el corte sea completo, si no estamos haciendo un efecto Salter, es decir, haciendo una fijación, se mantiene fija, no se ha elevado la gota de lágrima, y lo que hacemos es una tonilización. Ustedes ven que se rompe el arco de Shenton y estamos haciendo una hiperpresión sobre la cabeza y creando una retroversión acetabular. Este es el corte clásico. Ustedes pueden ver que sin fijación, ya por este pentágono hasta más puntos de apoyo, lo cual le da per se una mejor orientación y una estabilidad in situ, la cual es lógicamente extendida ya con la fijación con los clavos. Esta es sin fijación, con el chance colocado y mostrando como sin fijación, a pesar de moverlo, es muy estable. Ah, caramba. Y el resultado final, con una corrección o estabilización del tonis, una recuperación del arco de Shenton, que es parámetros de reacción que medimos, cómo está el tonis, que el tonis debe quedar mejor en cero, la gota de lágrimas se encuentre ascida, la cabeza medializada, el arco de Shenton recuperado y que no haya crossover lógicamente. Como en este caso, hemos hecho la imagen de lágrima aquí, tonis cero, hemos recuperado pared posterior y exacto. Ya les damos todo eso, como los puntos de apoyo son diferentes y nos garantiza este tipo de corrección. Creo que se me repitieron. Estos son la eficacia de la osteotomía, como les mencionaba, en que se traduce que definitivamente no tengamos dolor y que haya un cambio en la historia natural de la enfermedad. Es una paciente de los 14 años, sin dolor, movilidad completa, y eso es lo que esperamos de un paciente que tenga supervivencia mayor del 90% a 10 años. Con eso consideramos que la técnica fue eficaz. Las indicaciones que les mencionaba, como en el caso de la osteotomía periacetabular. Algunos casos de tonis 2 que tuvo en mantenido, como en este caso, que era un tonis 2, una artrosis, que se mantiene, pero no, esto es la excepción y no es la regla. Es siempre tener en cuenta que lo que vamos a trabajar es la fascia lunata y que esto nos permite que en los casos de rescate, de osteotomía de rescate, como en este caso, si identificamos bien la fascia lunata, podemos hacer una acción que nos permita que esa paciente tenga 14 años después de una cirugía de rescate, a los 28 años, 2 hijos, todavía una vida muy útil de su cadera y que creemos que va a durar mucho tiempo. O en algunos casos combinados, como en esta secuela donde podemos identificar que todavía había parte del cartílago o en espacio articular, hicimos la osteotomía femoral valguisante exterior
con la osteotomía periacetabular complementaria para dar una estabilización en la articulación. En algunos casos extendido a niños y adolescentes con algunas modificaciones, porque vemos que la cadera todavía crecía y tenemos en este caso a los 6 años, y como esta gente acabó de operar la cadera después de 28 años, acabo de operar cadera de un reemplazo articular a pesar de tener un IMC de 40, una obesidad mórbida. La remodelación del acetábulo y las modificaciones que se hicieron para casos de rescate en niños, preservar el cartílago irradiado y que lo hiciéramos lo más cerca, con la misma filosofía de la periacetabular, preservando el cartílago irradiado, es decir, completa en la columna posterior, que nos permitía, en este caso, tener una congruencia esférica. En este caso ya tenía un sobrecrecimiento por la osteotomía y que en este caso puede hacer una epifisiodisis de esa extremidad para con el crecimiento de este paciente pueda tener una menor dismetría de las extremidades. Este es un ejemplo 95 al 2005, como estos ejemplos, y la eficacia que como les mencionaba. En retroversión acetabular, pues digamos que es una condición anatómica en un acetábulo normal, pero que tiene una orientación normal y que lleva pinzamiento femoroacetabular. Nosotros lo vemos con alguna frecuencia por la cantidad de displasia, las secuelas de osteotomía de Salter, lo cual para nosotros es muy frecuente, y que debemos definitivamente diferenciarlo a través de los estudios radiográficos sobre curvatura cofocal anterior. Y esto lo hacemos a través de todos los signos radiográficos, como es el crossover, lateralización del centro de rotación de la cabeza y el signo de la espina asiática. Este es un ejemplo de la osteotomía, son los mismos cortes, pero lo que hacemos es una rotación hacia medial y posterior que garantiza que aparezca la pared posterior y que tengamos una medialización y posteriorización de la pared anterior. Este es el ejemplo de la técnica clásica. Fíjense que los cortes son exactamente los mismos. Pasamos el clavo de Chance. Ustedes observen que pasamos el clavo de Chance por el corte escalonado. Y si nosotros fuéramos a hacer corrección de displasia, lo que hacemos es llevamos hacia distal y rotamos la parte posterior, pero lo que vamos a hacer, como es una reversión, lo que hacemos es medializarlo. Entonces la pared posterior, y si queremos aumentar la corrección hacia posterior, lo que hacemos es recortar un pedazo, hemos colocado el Chance un poco más distal y de esa forma no solamente medializa, sino se va hacia posterior. Este es el resultado final sin fijación aún, y está con la fijación, la cual es mucho más sencilla por una osteotomía hacia posterior, que es mucho más estable. Este es el resultado final. Observen cómo está medializado, ya cortado, y cómo aparece en la radiografía. Podemos ver cómo aparece la columna posterior. Hemos corregido la retroversión de esta forma. Estos son unos ejemplos, las dos diferencias, la misma técnica, pero con diferente rotación. En la técnica de retroversión hacia medial, en la técnica de retroversión hacia adelante, los dos hacia posterior en la parte posterior. Y en la falsa lateral lo podemos ver, son las dos técnicas. En el falso perfil vemos como la técnica hacia posterior, la técnica para displasia, con los puntos de apoyo característicos. La eficacia
cuando hacemos la pao reversa es lo mismo sin dolor y fundamentalmente que no haya pinzamiento con la movilidad completa. Algunos de los clínicos, paciente de 33 años, 6 años de posoperatorio, otro paciente a quien le habían hecho con una retroversión clásica. Ustedes pueden ver una displasia con retroversión. Le hicieron una triple osteotomía que empeoró la situación. Aparece mucho más evidente la espina ciática. Y lo que le hicimos sobre esa triple, hicimos una revisión a una osteotomía acetabular con este resultado a los 9 años. Sin ningún. Otro ejemplo, cuando hay combinación con un CAM, entonces en este caso se hizo remodelar el CAM, corrección de la retroversión, y este es el resultado 8 años de esta paciente con una remodelación excelente de su cadera, movilidad completa, sin pinzamiento, sin dolor. Que con relación al borde anterior, la resección de la pared anterior en el caso de la retroversión acetabular no es la solución y por el contrario puede agravar el problema disminuyendo la superficie de carga, y esto se ve en esta evidencia de trabajo 3 de Anas, en que se encuentra que son mejores los resultados con osteotomía periacetabular que con la resección de la pared anterior. Tener en cuenta que también hay uno es la sobrecorrección, por eso es fundamental ser muy cuidadoso y en el caso de que se tenga duda utilizar las ayudas radiográficas para evitar este problema, como en este caso. Y en resumen, la displasia celular debe ser tratada precozmente. La osteotomía periacetabular es el estándar de oro y la retroversión acetabular es una alteración anatómica que lleva a artrosis de la cadera y que la pao reversa es el tratamiento de la retroversión acetabular. Esta es una invitación a los cursos cuando hacemos lo de COVID, que volvemos a tomar los cursos. Entonces hacemos en modelos anatómicos, en modelos de cadáver y cirugías de displasia y retroversión acetabular. Esto lo hacemos en la clínica Palermo. Entonces, uno de los asistentes que venían cada 2 meses, quedamos en el último curso, se pudo realizar aquí en Bogotá en el mes de marzo y el último que pudimos hacer en Miami el 16 de marzo de este año allá en el Mar Institute. Muchas gracias y espero entonces las preguntas. Muchas gracias a ti, Javier. En realidad, 22 años hemos tenido de ver la evolución de tantos y tantos pacientes que se operaron aquí. Afortunadamente, la mayoría tuvieron una vida de sacadera muy larga y hay otros, yo diría que la mayoría no necesitaron artroplastia. Así es que la historia de estas osteotomías periacetabulares aquí en el Ecuador la marcaste tú realmente. Muchas gracias. Estoy seguro que va a haber varias preguntas. Le voy a pedir a Carlos Navarrete, también ya está Pablo Cornejo, que es un colega que está haciendo esa cirugía, que lleven la conversación. Carlos Navarrete primero y luego Pablo. Adelante, Carlos. Ok, ¿se me escuchan? Sí, muy bien. Rodrigo, queríamos hacerte una pregunta. Hay una lesión bien común que encontramos cuando hacemos artroscopía de cadera secundaria, o sea, para reparar o para corregir un pinzamiento femoroacetabular. Entre esas son las lesiones pequeñas que se encuentran justo en la unión condrolabral, que regularmente son grado 3-4, y las lesiones por delaminación. Tú nos diste un concepto interesante que es considerar una delaminación como una lesión grado 4. Entonces, dada esa consideración, ¿cómo deberíamos abordar ese tipo de lesiones? Mira, las lesiones pequeñas, y para mí pequeñas son menos de 1 centímetro cuadrado, que no es tan difícil de encontrar porque son en general lesiones de 2 o 3 milímetros de ancho, por unos 4 de largo, son en general muy pegadas a la zona de laminación y es como la parte inicial de la delaminación que se cortó. Yo creo que si uno va escalonadamente, si no tengo nada, yo creo que una microfractura es suficiente como primera línea. Idealmente tener como segunda línea eventualmente una membrana si la lesión pasa de 1 centímetro o entre 1 y 2. Yo te diría que sobre 2 sí o sí hay que poner algo más, un coágulo de PRP si no tengo nada más, o una membrana. Y entre 1 y 2 podría probar con microfractura y eventualmente el 70% de los enfermos igual van a mejorar.
Para la delaminación hay dos conceptos que se deben cumplir. Primero, normalmente la delaminación está en una zona de mini retroversión. Entonces muchas veces uno quiere tratar eso y en verdad al eliminar la retroversión con lo que se queda es con un fragmento condral suelto y con un labrum suelto. En el fondo, por lo tanto, ese cartílago uno podría desinsertarlo de la unión labral, cortar el fragmento de cartílago y reinsertar el labrum en una superficie estable. Si la zona de resección es menor al daño, por lo tanto me va a quedar un cartílago delaminado, hago lo mismo con la diferencia que normalmente, salvo que se flipee el fragmento, no toco la unión condrolabral, por lo tanto fijo el labrum de ese acetábulo, me quedo con un defecto que va a estar estirado, pero sé que va a estar suelto, y ahí tengo dos alternativas. Hay gente que no hace nada, yo no estoy de acuerdo con eso por lo que comentaba, porque el cartílago funciona histológicamente como un jabón, es decir, nunca se va a adherir a un hueso subcondral duro. Lo que yo hago es o hacer una microfractura pequeña en 3 espacios en la zona de laminación. Ese agujero va a permitir que el sangramiento de la microfractura genere un tejido fibroso en el agujero y sea un adherente. O si lo quiero hacer más fino, con un drilling o con estas guías de, puede ser la de pivot o estas guías de anclas curvas, llegar a la zona del acetábulo y hacer un drilling de 1 milímetro con una aguja con un wire de Kirchner de 1 milímetro. Y la alternativa que existe en la literatura que yo no comparto es hacer eso mismo, pero en vez de tocar el cartílago, hacer un microdrilling retrógrado que va a generar sangramiento en el hueso subcondral, pero que de nuevo no estoy seguro que vaya a generar adherencia del cartílago. Si uno no quiere dañar el cartílago tanto como 1 milímetro, podría poner una aguja y hacerle microagujeros para efectos de generar tejido fibroso que adhiera a esa delaminación. Muy bien, gracias, Rodrigo. Por otro lado, teníamos una pregunta del doctor Esteban Holguín. Al doctor Javier, que es una muy buena pregunta. ¿Cómo controla en un GAN reverso, en una osteotomía paraacetabular reversa, que no exista pinzamiento? Dice, el 30% de pacientes durante la artroscopía tienen pinzamiento cuando existe necesidad de valorar la articulación. ¿Considera abrir y reparar ese pinzamiento previo a la PAO reversa o corrige nada más con la PAO reversa y después ve si es que hay un pinzamiento residual, doctor Javier? No, yo obligato. Hacemos en retroversión acetabular, hacemos AP, DUN, 45 grados, y lógicamente primero miramos la calidad del cartílago con resonancia y hacemos el TAC 3D complementario. Normalmente, si hay que hacer algo, lo hago en el mismo acto operatorio, cuando es un CAM muy evidente. Y después, si continúa con algo de pinzamiento, pues entonces ya pasa al departamento del doctor Nosa, que ustedes lo conocen, Juan Manuel Nosa, que no tengo problema. Yo creo que ahí respondo otra pregunta que vi adelante, y es si considero. Hay otras con las que trabajo, como es el caso del doctor de Cali, el doctor Aguilera. Él siempre hace la artroscopia previa y yo sigo con el GANS. Entonces, la conducta, pero normalmente creo que tiempo para la artroscopia hay. Lo que es fundamental es no irme al extremo, tanto hipercorrección en la displasia, lo cual nos genera un pinzamiento, como hacer hipercorrección en la retroversión, que nos genere un pinzamiento posterior. Ese es gravísimo, porque eso sí, no sé ustedes que son los artroscopistas me lo van a decir, pero cuando hay sobrecorrección en la retroversión, esto puede deteriorar bastante la cadera. Una pregunta, buenas tardes, Rodrigo. Quería yo preguntarle que nos dé un poquito más su experiencia sobre el uso de los biomarcadores. Me parece algo extremadamente importante, pero quiero yo saber básicamente si usted los está usando y si los usa como pronóstico para ver a qué pacientes se hace o no el tratamiento o qué tipo de tratamiento, o después del tratamiento como una evolución propia del tratamiento dependiendo cómo vayan funcionando los biomarcadores inflamatorios o degenerativos. Antes de eso me quería comentar un poco lo que dice Javier, porque yo, muy buena, muy entretenida tu charla, se nota una experiencia de años. Yo hago hace 15 años también osteotomía paraacetabular y hace poco me muté a la incisión bikini, que la verdad es que me cambió la vida con los enfermos, porque esas incisiones
Yo nunca he querido hacer abordaje anterior para prótesis por las incisiones longitudinales del GANS, precisamente. Nosotros hacemos artroscopía en todos los pacientes hoy día. Hay una larga discusión en la gente que hace osteotomía y no hace artroscopía, que dicen que se curan igual los enfermos, bla, 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 pero uso la misma analogía que tiene que ver con el cartílago, en el fondo. Es cierto que uno puede hacer una osteotomía y eliminar el dolor del enfermo. Todos los pacientes que le hacen una artroscopía tienen al menos una delaminación y una lesión condrolabral que si no corregimos va a seguir ahí, aunque no sea en zona de carga. Por lo tanto, la forma de demostrar que esto va a ser útil en los enfermos son seguimientos de largo plazo y menos falla en esos enfermos. Lo que hago yo hoy día es que hago una artroscopía que dura media hora, 45 minutos, y a la semana hago la osteotomía. No la hago el mismo día por el tema del agua, la anatomía y todo. Y en general, yo diría, llevamos 25 enfermos así y no hemos tenido mucho problema. Estoy de acuerdo contigo que se puede hacer después de la osteotomía, pero ahí hay dos cosas que me ocurren. Una, muchos enfermos se mejoran del dolor y no quieren hacerse la artroscopía. Y la verdad es que yo la hago antes porque el único paciente que tengo una lesión del nervio femoral post-artroscopía quirúrgica es una paciente que con una retroversión excesiva. Entonces, cuando fui a hacer la resección y trabajé con radiofrecuencia, probablemente las adherencias que generan la cirugía me generaron un poco, o sea, me generaron una complicación importante, 1 año de una lesión femoral. Y segundo, me da mucho susto que esta anatomía revuelta, en el fondo, me cambie los parámetros de la cercanía de los terminales nerviosos. Creo que ese es un problema personal. Cuando nosotros tenemos complicaciones nos vamos al extremo de las indicaciones, ¿cierto? Y después nos vamos relajando a poco. No me he logrado relajar porque créeme que esa paciente me acuerdo todos los días cuando llegaba a mi consulta con su pareja femoral y fue 1 año de mucho sufrimiento. Para la pregunta de los biomarcadores, nosotros no usamos biomarcadores químicos. Hay muy bonitos estudios de los marcadores, así como para la gente que en general que a lo mejor no maneja el tema, existen marcadores que son lo equivalente a lo que uno hace hoy día en las prótesis metal-metal. Uno toma una muestra de líquido articular y podría tener marcadores de daño articular. Y esos marcadores son progresivos. No los hemos hecho, los he seguido muy de cerca desde el punto de vista experimental. Lo que sí usamos son biomarcadores de resonancia de calidad de tejido. No todavía para definir, hoy día cuando yo defino qué enfermo puede recibir una terapia celular, y te diría que la mayor complejidad está en pacientes de edad intermedia con algún daño importante. O sea, si yo tengo un paciente como Carlos, que debe tener, ¿qué, Carlos? ¿30, 35 años? ¿Qué edad tienes tú? ¿20? ¿32? ¿22? Bueno, bajo los 45... Yo 32, 40. Rodrigo, 32. Un paciente bajo 32 Carlos años, le da un poquito más. Entre 20 y 40 te diría que es un enfermo que yo hago todo lo posible hasta un defecto 2A por preservar esa articulación. Más que un concepto biológico, tengo un concepto de entendimiento de riesgo versus beneficio. O sea, si alguien tiene 30 años y tiene un defecto 2A, o sea, tiene una artrosis 2A pasadita y tiene una gran lesión condral, yo sé que probablemente ese enfermo con una prótesis va a tener un 99% de éxito, pero también sé que tengo una chance de un 80% de preservar esa articulación por 5 años. Por lo tanto, mi problema es entender si ese enfermo es capaz, con los costos y todo lo que significa la rehabilitación, de soportar ese 20% de fracaso o ese 10% de fracaso. Y esa es mi conversación con el paciente. ¿Estás dispuesto a que de aquí a 1 año todo lo que vamos a hacer fracase y te tenga que poner una prótesis? Y mi medición de éxito, de hecho hoy día estoy haciendo un paper que es muy interesante aprovechando los tiempos del COVID, que es las razones por las cuales mis complicaciones no se operan conmigo. Entonces tomé una cohorte de pacientes complicados míos que se quedaron conmigo, es decir, un enfermo que le hice una artroscopía, le puse una membrana, le hice células madre, al año fracasó y se puso la prótesis conmigo. Es un enfermo que llamo, es un enfermo que entendió y se quedó. Los enfermos que no entienden muy fácil porque van a ver a Javier, le dicen el doctor Mardones me hizo gastar una burrada de plata y quedé como las pelotas. Entonces lo odio. Ese es un enfermo que no entendía. ¿Y por qué los pacientes que no veo yo para introducir una variable de tercer cirujano vienen a verme a mí y no van donde su doctor para hacer una complicación? Y la verdad es que la variabilidad mental de esos enfermos es muy amplia. Yo hoy día te diría que en enfermos límites hago un poco lo que hace la gente de columna y estoy haciendo una evaluación psicológica de esos enfermos. Y con eso defino, de nuevo, no por mis resultados, sino que por la capacidad del fracaso. Cuando tú tienes un 15% de fracaso, los columnólogos, para que se hagan una idea, con las fijaciones lumbares tienen un 40% de fracaso. Por eso que se vuelven locos viendo enfermos. Y probablemente tienen un 40% de fracaso porque tienen un síndrome de dolor lumbopélvico y lo que están haciendo no está mejorando al enfermo. No hay otra razón. Y lo que sí uso son marcadores de resonancia para el resultado. Es decir, la homogeneidad con marcadores como el DIREM y todo del tejido
me da una sensación muy buena si el resultado es homogéneo o no, y yo he visto que los que tengo mejor resultado en resonancia, tengo mejor resultado en largo plazo. Y los marcadores biológicos precoces, como sodio 23 y aquellos que me dan una lesión muy, muy precoz, hoy día lo uso con mucha cautela, solamente en estudios experimentales básicamente, pero sé que probablemente van a hacer medición, y lo que dice Pablo es muy potente, porque yo voy a poder saber, hoy día tengo que esperar 10 años para saber si Javier o yo tenemos razón haciendo o no haciendo artroscopía. Con marcadores biológicos, probablemente con una cohorte al año debiéramos saber qué enfermos van a ir a mal y qué enfermos van a ir a bien. La definición, y para terminar la definición en pacientes, pues yo tengo pacientes de repente de 65, 70 años, que tienen un tenis 2A, o sea, un buen espacio articular y quieren hacerse una artroscopía más células madre. Ahí es más difícil aún porque yo creo que ese enfermo necesita una prótesis, no se quiere poner una prótesis y no tiene la sintomatología necesaria para hacer una prótesis. Tengo enfermos operados de artroscopía de 70 años que han sobrevivido, y tengo enfermos en los que me he equivocado de 65 años en que le he hecho una artroscopía y al año le tengo que poner una prótesis por la progresión. Ahí me falta un marcador que no es la resonancia, ni es la radiografía, porque la resonancia de estos enfermos yo le exijo mucho, que no tenga edema, que no tenga quiste subcondral importante, y aún así hay un grupo de enfermos, yo diría un 10%, que se ve todo perfecto. Yo no sé si hay daño del hueso subcondral por la microfractura o son más débiles de metabolismo, como aquel enfermo que tiene una fractura de cadera y fracasa por una cosa cerebrovascular a pesar de no tener ningún síntoma. Y ahí necesitamos un marcador un poquito más específico, o definitivamente, como dicen algunos de mis colegas, que me deje hacer tonteras con esos enfermos sobre 65 años. Javier, por favor. Javier. Muy claro, muchas gracias. Quítate estás silenciado, Javier. Ahí está. ¿Aló ya? Sí, Rodrigo, ¿cómo interpretarías a la luz de toda esta investigación la cadera rápidamente progresiva? Es decir, aquella cadera que hace un año dolía un poco y que llega al año con una artrosis severa. De un tonis 0 a 1 y que al año está en tonis 3. Yo tengo dos explicaciones para esa cadera. La que más creo que es una fractura subcondral por deficiencia, que produce un colapso que mucha gente lo ve como una necrosis vascular, pero cuando uno ve esa cadera lo que hace es que, porque la rápidamente progresiva de verdad, la cabeza desaparece. Y para mí no hay otra explicación que haya habido un colapso y una especie de necrosis y falló. Aquella que desaparece centralmente y es más lenta, yo creo que hay fenómenos inflamatorios en la artrosis que nosotros no entendemos y son más precoces. Sí, que lo acompaña una sinovitis extensa. Claro, hay mucha sinovitis, hay probablemente una lesión condrolabral o un mini traumatismo que generó un fenómeno inflamatorio que no fuimos capaces de detener. Yo me quedo con esas dos causas. Rodrigo, tengo una pregunta. Bueno, está definido que el pinzamiento femoroacetabular como tal produce a la larga artrosis, sobre todo en los reportes que se refieren al CAM. ¿Has tendido en tu práctica profesional en la curva de aprendizaje de la artroscopía de cadera y la resección de pinzamiento a ocuparte más del CAM, a dejarlo un poco más prolijamente corregido que el pincer? Porque aparentemente el pincer en los últimos reportes pues tiene está ligado menos a un desenlace de artrosis en un paciente joven. Mira, yo voy a ser súper honesto con lo que te voy a decir esto lo he dicho en grandes paneles internacionales, y ahí hay tres cosas que son importantes. Mucha gente no trata el pincer porque técnicamente es más difícil, esa es la verdad, y termina publicando pincer con menos daño, lo que es cierto, el pincer tiene menos daño condral periférico, pero genera un pellizcamiento, un daño condrolateral que no es menor. Sin duda que los reportajes de mayor daño son en el CAM, porque el CAM lo que genera es una sobrecarga del cartílago y artrosis más precoz, en cambio el pincer lo que va generando daño condrolateral, por lo tanto es más lento. Una de las gracias del pincer, si nosotros hablamos de ahora, si yo tengo una retroversión mínima con una espina ilíaca anterior inferior prominente, un gran pincer y un CAM chiquitito, yo trato las tres cosas y trato de dejar la cadera lo más anatómicamente posible. Y sobre todo en la resección del CAM me preocupa que esa resección no genere esta mascada de manzana que genere una inestabilidad de cadera, que era uno de los problemas que teníamos originalmente. Por lo tanto, la resección del CAM es muy precisa, cosa que en la medida de la flexión no genere inestabilidad. Mucha gente que no trata el pincer, para lograr pasar esa articulación, tiene que hacer una resección de CAM mayor y genera este problema. ¿Ok? Ahora, el pincer per se tiene una gracia. Ahora hablemos de pincer coxa profunda, no esta cosa focal. Uno puede operar un pincer 3 o 4 veces en la vida, porque lo que vas a sacar, que es lo que hago yo, es lo que está dañado. Paciente de 40 años, un Beaver de 45, yo le saco 4 grados, todo lo que tiene daño condral, que no es poco, y le dejo un Beaver de 40. Ese cartílago está sano y funciona, en 5 años más a lo mejor le saco 5 gramos más, no lo llevo a 30. Primero porque me como mucha de la pared del acetábulo, y Javier, que hace osteotomía perisural, sabe que cuando yo me quedo con un acetábulo pequeño tengo un problema con la prótesis. Y segundo porque no es necesario.
Él puede volver a hacer un pellizcamiento, en 15 años más le hago un retoque en el fondo, y el pince puro en general casi no genera cambio. En conclusión, si una rueda es derecha, lo que yo debería hacer es enderezar la rueda y los amortiguadores y no tratar de dejarla un poco chueca y compensar con el amortiguador. Y mi definición en lo que tiene que ver, yo creo que la evolución de la curva de aprendizaje, por supuesto que es más fácil hacer el CAM, después la gente aprende a hacer acetábulo, y cuando termina de aprender el CAM y acetábulo se queda con un 20% de los enfermos que tienen espina ilíaca anterior inferior que no toca, y empieza a hacerlo en el fondo. Y después te das cuenta que en realidad un 20-30% de los enfermos necesitan algo ahí. Hoy día mi cirugía, que antes demoraba 6 horas, dura 45 minutos o 1 hora. Por supuesto que me hace hacer cosas que hace 10 años no haría. Y me refiero ahí en algo que no tocaste tú, pero que es muy importante. ¿Qué pasa con un enfermo joven de 25 años que tiene un CAM con un alfa de 80 y la cadera contralateral en teoría no le duele, pero no la puede mover? Yo hoy día la opero, no tengo problema. Hace 20 años nadie iba a usar una cadera para hacer una mini retro, ¿cierto? Claro. Hoy día me demoro 15 minutos en hacer ese gesto técnico y dejo una cadera normal. Por supuesto que prefiero operar las dos. Perfecto. Rodrigo, tal vez nos puedes explicar un poquito, el auditorio es no solo de gente que hace caderas, son ortopedistas generales, somos todos, en realidad, un poco más sobre lo que es el MAS, es decir, el cultivo que se hace en 2 tiempos, o el flap de periósteo, es decir, ¿cómo son esos procedimientos en sí, por favor? Mira, el cultivo celular, así llamémoslo cualquiera que sea, nosotros partimos hace 20 años ya con cultivo condrocito. La principal razón por la que nos pasamos a células madres mesenquimáticas es por un costo-beneficio. Es muy difícil financiar un lugar en cualquier país, salvo que el Estado intervenga, en que puedas cultivar células solo para tratar lesiones condrales. Hoy día nosotros tenemos más de 25 aplicaciones, de las cuales 15 son en ortopedia y traumatología y otras 10 en otras patologías de células madres mesenquimales cultivadas. Por lo tanto, el cartílago representa una parte de ese costo y hemos logrado bajar los precios en forma dramática, de, no sé, $8.000 hace 10 años. Hoy día una membrana, o sea, el tratamiento de células madres de costo de expansión debe ser alrededor de $3.000, un poco menos, y $2.500. Son, perdón, cirugías en 2 tiempos o en 1 tiempo. Cirugía en 1 tiempo con una toma de muestra previa cuando la lesión es grande y necesito una matriz con células grande más de 2 centímetros cuadrados. Es decir, si tú tienes una lesión de más de 2 centímetros cuadrados, yo voy a hacer chondrogyne estructural, te tomo médula ósea, cultivo, relleno la médula 1, lo que puedo hacer es hacer una cirugía en 1 tiempo, tomar la muestra de médula ósea e inyectar las células después y usar la misma cadera como sistema de cultivo. Eso, pongo la membrana sin células y mis células van a llegar después. Las células tienen un efecto homing sobre los fenómenos inflamatorios, por lo tanto van a llegar a la zona y tomar la muestra. En esos enfermos yo le hago una cirugía, perdona que no use tanto ejemplo, espero que no tenga la cadera dañada, le hago una cirugía que tiene un poquito de artrosis, le pongo su dosis celular y le cultivo por un número de hasta 3 a 12 para usarlo posteriormente y nunca más le tengo que volver a tomar células. Última pregunta, Carlitos Navarrete. Sí, hay un tema también que es bien tocado en los estudios internacionales, que es la displasia borderline. Y qué mejor aquí de tener, por un lado, al doctor Javier, que seguro está más inclinado en estas displasias borderline a hacerle una osteotomía periacetabular, y por otro lado a Rodrigo, que si bien también hace osteotomía, se inclinaría primero por hacerle una artroscopía y reparar las lesiones asociadas a esa displasia. ¿Cómo abordan la displasia borderline, doctor Javier y doctor Rodrigo? En cuanto primero al diagnóstico, porque bueno, si bien hay ahorita algunos reportes de cómo manejar el VIVER para el diagnóstico, ¿cuándo consideran que es borderline y cómo abordarla? No, doctor Javier está con silencio en el micrófono. Buena pregunta, porque todavía está haciendo esta. Primero, fundamental que yo paciente asintomático no opero. Es decir, paciente con displasia y asintomático no lo opero. Para clarificar eso, porque fue una costumbre que se encontraba una displasia y al paciente se le haría la cirugía. Segundo, hay que hacer, fundamentalmente yo hago el test, porque un problema es el acetábulo, que yo llamo el acetábulo corto. Si uno le hace las pruebas
al hacerle una osteotomía puede dejar un pincher, una sobrecorrección. Muchas de estas displasias vienen con un tonicero, es decir, un techo acetabular que está totalmente plano y es más corto. Luego, al hacer la osteotomía, lo que podemos generar es cortamiento o un pinzamiento, generar un pinzamiento. Entonces, yo me iría más por el lado de la artroscopia y probablemente más bien acortar un poco la cabeza en algunos casos. Javier, una pregunta sobre los asintomáticos. Una niña de 15 años que tiene un Beaver de 13, bilateral, y le duele solo la cadera derecha, ¿no le toca a la izquierda? Ah, no me toca. Pero se la dejo, le dejo que lo pida. Y hago lo mismo que tú, ocio. Te faltó, hay que negociar con el paciente su resultado. Eso que dijiste es fundamental. Claro, yo, mira, primero... Y me gusta ese trabajo que estás haciendo de la fidelización del paciente. Bueno, la gracia de haber creado un centro, nosotros cumplimos un año recién, es que todo lo que yo quise hacer alguna vez en la clínica, que pasaba por 25.000 aprobaciones y los costos de personal hoy día, bueno, hoy día los costos los pago yo, pero la verdad es que me permite hacer una práctica bastante precisa en lo que yo quise hacer siempre. Todos mis enfermos pasan por un screening de score, todos mis enfermos tienen un seguimiento, nadie me pregunta qué enfermera tengo contratada o no, para qué, entonces es muy agradable y espero tengamos frutos desde el punto de vista académico en el largo plazo muy buenos. Respecto de la displasia, a mí me pasa lo mismo que con el pellizcamiento. Yo creo que sobre todo como hay gente que es traumatólogo en general, como dijo Pablo, aquí hay un problema grave. Que displasia y pellizcamiento son palabras demasiado amplias como para definir a una persona. Entonces, una mini retroversión con un Beaver de 30 y sin contacto en el fémur es un pellizcamiento. Por supuesto que ese pellizcamiento es distinto a un alfa de 90 con una coxa profunda. Eso prácticamente no es una cosa que no tiene nada que ver una cosa con otra. Es como hablar de una casa pequeñita versus un gran rascacielos y a ambos le llamamos construcción. Y en la displasia pasa lo mismo, sobre todo en lo que tiene que ver con los borderline. Cuando hablamos de displasia grado CRO, antes era CRO 1, 2, 3, 4, y hoy día en el CRO 1 tenemos una variabilidad infinita que incluye segmentos que mezclan la displasia con el pellizcamiento, como dice Javier. Entonces, si yo tengo, ahí hay varias cosas que yo hago notar para definir si le voy a hacer una osteotomía o una artroscopía. Para los que hacemos ambas cirugías, está muy claro que no tiene nada que ver una cirugía con otra, porque la gente que no hace artroscopía y hace solo GANS, o no tiene nociones de artroscopía, siempre como yo los escucho decir con una tranquilidad que a mí me espanta, que es una cirugía pequeña y que a las 6 semanas los tienen caminando y poco menos que a los 3 meses tienen corriendo, y eso no es cierto incluso en las mejores madres. Vimos las grandes cirugías que le toca hacer a Javier con osteotomía femoral y todo, o sea, es una cirugía que es una limpieza dental versus cambiarse todos los dientes, desde el punto de vista técnico y de agresión. Por lo tanto, siempre que pueda privilegiar una artroscopía, sin meter las patas, y ya voy a decir que es meter las patas en Chile, voy a privilegiar la artroscopía. O sea, tengo que estar seguro que no tengo una cadera inestable porque si no, que haga la artroscopía puede necesitar una osteotomía igual. Para ser súper claro, Beaver bajo 20 necesito una osteotomía, una artroscopía no va a ser suficiente. Entre 20 y 25 va a depender del tamaño del labrum, del tamaño de la pared anterior y de efectos displásicos existentes, además de la actividad. Yo tengo una bailarina de ballet que operé con una mini retroversión, un Beaver de 23, y por supuesto no le iba a hacer una osteotomía perecitador porque esa mujer va a seguir pellizcando sí o sí, lo que necesita es la sintomatología mecánica versus la sintomatología de inestabilidad. La sintomatología mecánica es un ejercicio y me duele y tengo mucha tendinosis del psoas, probablemente es mucho más inestabilidad. El tamaño de la pared anterior es importante. Un Beaver de 25 no es lo mismo con casi nada de pared anterior que en una pared anterior normal. La posición del fémur, ¿está anteverso, está retroverso o está normal? Con mucha anteversión femoral es más de tener inestabilidad. Entonces, en esos límites, y lo último, el tamaño del labrum. Un Beaver de 22 con un labrum de 6 milímetros es una cobertura de 30 milímetros. Un Beaver de 22 con un labrum hipoplásico es una cobertura de 22 milímetros. Entonces, todos estos factores suenan y normalmente cuando tengo una idea límite, lo que hago es que en la artroscopía defino
Si yo le hago una artroscopía y tiene un labrum hipertrófico roto, ese paciente va a andar muy bien. Si yo le hago una artroscopía, tiene una cápsula delgada, no tiene labrum y tiene gran lesión de delaminación anterior, significa que esa paciente está teniendo inestabilidad y probablemente va a necesitar una osteotomía. Y esa definición de cuándo la hago también de nuevo es con el enfermo en el fondo. O sea, si yo tengo un Bieber de 22 y le hago una artroscopía, le tengo que decir, tú tienes un alto riesgo de que de aquí a un año necesito una osteotomía igual, y yo no tengo problema en correr ese riesgo contigo, pero no te me arranques y te vayas a hacer la osteotomía donde Javier Pérez y le digas que yo no te lo expliqué. O si quieres te la vas a hacer con él porque te cae mejor, pero cuéntale que yo te conté que te la tenías que hacer. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. En realidad nos hemos pasado bastante del horario habitual. Quiero agradecerle a Jaime Moyano, a Carlos Leal, a todos los que han participado. Y quiero... colombianos. ¿Es cierto, Javier, que tienes más casos que Gans? Yo creo que es porque pues, llevo casi 20 años y pues sí ha bajado, pero son más o menos 50 al año, como mínimo. Estaríamos por los 1.500. Y los amigos colombianos nos decían que siempre hay alguien a quien mandar los casos. Entonces, Edison Ortiz, un amigo muy querido, cómo es la curva de aprendizaje. Entonces, hacía alusión a lo que me decían los amigos colombianos. Afortunadamente tenemos a alguien a quien mandar, porque es algo parecido a lo que sucede en Chile. Y nosotros tenemos aquí 2 colegas del servicio que hacen esa cirugía. Les mandamos la bendición para que la sigan haciendo y aprendiendo cada vez más, porque realmente solo la práctica y una ciencia bien aplicada, como nos indica Rodrigo, hará que nuestra medicina mejore. Yo quiero agradecerles de corazón a todos, ha sido una reunión extraordinaria, sé que ha habido un interés fantástico y ojalá pronto podamos darles ese abrazo personal que lo tenemos pendiente. Mi querido Javier, Rodrigo, muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Rodrigo, gracias. Pablo, Jaime. Hasta luego, Rodrigo, chao. Y a cuidarse todos. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Javier, un gusto. Pablo. Hasta luego, una linda tarde. Gracias a ti, como siempre, Javier. Muchas gracias a todos. Estuvo Chao, muy bien. Carlitos. Muchas gracias. Sí.